Bueno, buenos días y bienvenidos a todos al 22º Foro de AESMIDE, 40 años al servicio de la industria de defensa. Nos ha comunicado la Secretaría de Estado que va a venir un poquito más tarde, con lo cual vamos a proceder a la presentación y bienvenida por parte del presidente, pero antes vamos a poner el vídeo de patrocinadores que íbamos a poner antes de la ponencia de la Secretaría de Estado y nuestro vídeo 40 aniversario. O sea que vamos a hacer un poquito de tiempo entretenido mientras llega y entonces haremos la presentación y bienvenida por el presidente y luego daremos paso y la bienvenida a la Secretaría de Estado. Muchas gracias a todos y bienvenidos.
España, 2024. Las Fuerzas Armadas superan su récord histórico de operaciones en el exterior, con más de 3.600 militares desplegados en una veintena de misiones internacionales. Hoy, las Fuerzas Armadas españolas, con 117.000 efectivos, son homologables a las de los países más desarrollados, son relevantes en el concierto internacional y hace ya tiempo que su modernización es una realidad y no solo un objetivo o un deseo. AESMIDE, asociación que ahora cumple 40 años y sus más de 70 empresas asociadas, han tenido un papel crucial en ese proceso de modernización. AESMIDE ha aportado esa idea de lo que es la colaboración y la cooperación entre empresas y Fuerzas Armadas. Esa aportación, no solamente en el ámbito de los suministros normales en la calidad de vida, sino en tecnología, en inteligencia artificial, en ciberseguridad. Hoy, las empresas agrupadas en AESMIDE aportan las complejas y numerosas soluciones que necesita el funcionamiento de la maquinaria de defensa, y más específicamente de la logística y el equipamiento de los soldados. Los soldados necesitan calidad de vida. Hoy día, desde que se levanta un soldado en un cuartel hasta que se acuesta, está utilizando productos de las empresas de AESMIDE. España, 1984. El país intentaba modernizarse acelerando el paso hacia nuevas estructuras políticas y económicas en medio de un intenso debate sobre la permanencia en la OTAN. En un contexto de economía abierta, las Fuerzas Armadas necesitaban mejorar la eficacia de sus procesos y su aprovisionamiento. Cuando llego al Ministerio de Defensa me encuentro que las empresas públicas andaban con confianza y con tranquilidad por los despachos del Ministerio de Defensa, porque todos se sabían que pertenecían al mismo dueño, que era el Estado. Esto perjudicaba la competencia y, por tanto, perjudicaba la eficacia de las compras militares. Pensamos que era esencial hacer una agrupación, una asociación de empresas con una presidencia que podría entrar con la misma legitimidad para unas que para otras en el Ministerio de Defensa. En sus primeros años, presidida por Serafín Blasco, AESMIDE crea y consolida los canales de colaboración con la Administración. España, 1997. La profesionalización de las Fuerzas Armadas avanza en un escenario económico globalizado. El sector de la defensa necesita cubrir necesidades de una complejidad y una escala que demandan nuevas respuestas desde la empresa privada. Con la llegada de José Luis Graullera se profesionaliza AESMIDE, aumentan las áreas de actividad y se genera y consolida un modelo de colaboración, de capacidades sumadas entre empresas que da respuesta a ese exigente desafío desde el sector público. Las Fuerzas Armadas eran muy pesadas, tenían que moverse con una logística muy compleja y esto se resolvió poco a poco a medida que las empresas fueron capaces de aportar soluciones sobre el terreno no siempre pacificado y no siempre fácil, y ahora se ha demostrado que son capaces de trabajar conjuntamente las Fuerzas Armadas con las empresas en cualquier parte del mundo. La transformación digital impone cambios en todas las áreas de actividad y la revolución tecnológica reclama nuevas soluciones a las empresas. Aparte de avances en el vestuario que fueron muy visibles en aquella época, lo más novedoso fueron la capacidad de aportar servicios informáticos que las Fuerzas Armadas no podían tener porque no estaban acostumbradas a trabajar en el terreno digital de la misma manera que las empresas. Las nuevas estrategias industriales de defensa en Europa y en España se suman al reto de responder en una situación de fuertes e inéditas tensiones geopolíticas. La defensa es imprescindible. Se ha demostrado con la actual guerra de Ucrania. Yo veo a la asociación y a las empresas de la asociación jugar un papel muy importante, porque cada vez van aportando más ideas, más tecnología, más innovación, más inversión en productos de la defensa y seguridad. Desde la Administración siguen apostando por el modelo de colaboración que propone AESMIDE y las empresas que la integran. Esta labor fundamental que realiza AESMIDE fomenta sinergias, aúna potencialidades dentro de la industria de defensa
y ayuda a dotar a las Fuerzas Armadas de las capacidades que precisan, aumentando la competitividad industrial, la capacidad productiva del sector, a la vez que se generan puestos de trabajo de alta cualificación. Cumplidos los 40, AESMIDE sigue creciendo y abriendo oportunidades, no solo en los mercados de defensa nacional e internacional. La propia naturaleza de uso dual de los productos, los servicios y la tecnología que aportan sus empresas abren a todo el sector público esa colaboración. Y siempre con proyectos realizados desde la ética empresarial, pensando en las personas y aportando conocimiento. Secretaria de Estado, bienvenida. Damos paso en el escenario al presidente de AESMIDE, que va a hacer la presentación y bienvenida. Gracias. Secretaria de Estado de Defensa, General de Ejército, don Francisco Braco, autoridades, excelentísimas autoridades civiles y militares, empresas, queridos asociados, señoras y señores, presidentes de asociaciones, quiero darles a todos la bienvenida a este 22º foro de AESMIDE, titulado 40 años al servicio de la industria. Yo añadiría industria y Fuerzas Armadas. Muchísimas gracias por la asistencia a todos, especialmente a la Secretaria de Estado, que ha encontrado un hueco para hacer la iniciación, la apertura de esta jornada tan importante para nosotros, que llamamos 40 años, porque como han visto ustedes, es el 40 años. Este año cumplimos 40, porque fue fundada en 1984, junto con la asociación hermana que fue a Farmade, que hoy día es TEDAE. Los foros que hemos realizado tratan siempre o de presupuestos o de contratación y siempre, lógicamente, el tema de la defensa. Este año hemos querido lanzar un mensaje de dos partes. Cada una tiene una conferencia y una mesa redonda, y con dos ideas esenciales. La primera es la influencia que puede tener la defensa en el ámbito de la economía y de la industria. Y la segunda es la respuesta que el sector de la industria de la defensa puede dar a las necesidades que tienen las Fuerzas Armadas para tener productos que les puedan hacer cumplir su misión. En el primer caso, el incremento del presupuesto, gracias a la buena gestión del Ministerio, de la Secretaría de Estado en los últimos años, no es pelota, no es peloteo, lo dice en todo el mundo dentro del ámbito de la defensa, por eso la defensa está de moda. Bueno, pues ese presupuesto indudablemente está dedicado a mejorar las capacidades militares de las Fuerzas Armadas y al mismo tiempo a fortalecer la base industrial tecnológica de la defensa. Por este motivo se desarrollan programas importantes y diversos concretados en proyectos del ámbito de la defensa. Estos programas tienen mucha tecnología renovadora e ideas también innovadoras. Y las empresas se impulsan para invertir en I+D+I para conseguir dar respuesta a estos proyectos. Estos proyectos requieren y tienen, a través de la contratación, una gran inversión en equipamiento militar y en tecnología. Y representan una oportunidad para las empresas del ámbito de la defensa. Todas las empresas que intervienen, que tienen la suerte de intervenir en estos grandes proyectos, ganan en estabilidad, en previsibilidad y redundan en beneficio de lo que es la previsión con tiempo y planificación de los productos que son necesarios para las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo, estas empresas que participan en proyectos se unen con pequeñas empresas dentro del ámbito del tejido empresarial, o bien para mantener lo que es la cadena de suministros, o bien para el mantenimiento del ciclo de vida, ya sean de dentro del sector de la defensa o de fuera del sector de la defensa, porque comparten tecnología y al mismo tiempo riesgos, responsabilidades y costos. Al mismo tiempo, es una cadena, puede aumentar la producción y ese aumento de producción obliga a realizar nuevas infraestructuras o la renovación de las ya existentes. Y no podemos olvidar el talento. Es importantísimo la cualificación del personal que trabaja en las Fuerzas Armadas.
Pero además las empresas pueden programar o pueden facilitar programas de capacitación de este personal, que puede ser muy importante. Y no olvidemos la internacionalización. Los programas de defensa europeo pueden atraer también a la industria de la defensa española en el ámbito europeo. No cabe duda que hay una influencia en el ámbito económico, de infraestructuras, y lo dicen, le hace el ejemplo de la base logística del Ejército de Tierra en Córdoba. Yo hablo bien de eso y soy de Toledo, pues ¿qué vamos a hacer? Pero es Córdoba, como quien vive una pasión real de empresas que quieren participar en la base logística del Ejército de Tierra y sobre todo que tienen un contacto directo con el ámbito de la defensa. Pero lo mismo ocurre en Cartagena, lo mismo ocurre en los Llanos de Albacete, que lo vimos, o en Moguer y en Jaén, con las instalaciones del INTA. Luego, hay una gran influencia de estos programas en el ámbito de la economía y de la defensa. La segunda parte es la respuesta que da el sector a las necesidades que tiene en las Fuerzas Armadas. Es importantísimo que las empresas de defensa conozcan las necesidades de su cliente principal, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, para dar los productos necesarios para el cumplimiento de sus misiones. Pero también es muy importante que las Fuerzas Armadas conozcan el tejido empresarial y los productos que necesitan y elijan la parte técnica, la parte económica y el tiempo en que van a suministrar las empresas del sector de la defensa. Luego, tiene que haber una imbricación común en el ámbito, porque no solamente es el tejido que existe, sino pequeñas empresas innovadoras, sin olvidar a las universidades y centros de investigación que han entrado con fuerza en el ámbito de la defensa. ¿Por qué? Porque son productos duraderos y que hace falta investigar. Y lo vemos continuamente en todos estos sitios que he descrito anteriormente. Por eso es muy importante la labor que están haciendo las Fuerzas Armadas, los mandos de apoyo logístico en los distintos talleres, léase Ejército de Tierra, del Aire y del Espacio y de la Armada, porque ponen de manifiesto sus necesidades, porque la empresa los tiene que conocer y puede elegir entre todas las capacidades que les ofrecen las empresas para probar, para experimentar, etcétera, etcétera. No tengo más que decir, simplemente agradecerles de nuevo tanto a los patrocinadores, colaboradores, como ponentes, que son muy importantes, sin ellos no se podía realizar esta jornada, y todos los que han intervenido en la organización de este evento. Y sin más, doy la palabra para que haga la apertura del acto a la secretaria de Estado. Muchísimas gracias, secretaria. Buenos días, señor presidente de la Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas, AESMIDE, don Gerardo Sánchez Revenga. Quiero saludar muy especialmente al director general de Armamento y Material, que también nos acompaña, al director general de Innovación y Estrategia de la Industria de Defensa, al director general de Asuntos Económicos del Ministerio de Defensa, al CEO de ISDEFE, a todas las autoridades civiles y militares que nos acompañan y darle muy especialmente la bienvenida al general de Ejército, jefe del Estado Mayor del Aire. Muchas gracias por acompañarnos. También saludar a todos los representantes de la industria y de la universidad. Y a todos, señoras y señores. Agradezco, como no puede ser de otra manera, a la Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas, AESMIDE, su invitación para inaugurar este foro anual. Un foro en el que se pretende analizar cómo ha evolucionado el sector empresarial en el entorno de la defensa. La participación de la universidad en este foro muestra la excelente colaboración institucional entre nuestro sistema de ciencia, innovación y tecnología. La universidad es una institución indispensable para que
España, nuestro país, disponga de una base industrial y tecnológica innovadora, sólida y competitiva. Vivimos un entorno geoestratégico complejo que indudablemente influye en la industria de defensa, pero también en las decisiones que los gobiernos adoptan. Por supuesto, la invasión rusa de Ucrania, en la que España, en el marco de la OTAN, está haciendo los mayores esfuerzos para contribuir a la defensa de Ucrania, que es, en definitiva, la defensa de nuestro sistema de derechos y libertades. La crisis de Gaza y Líbano. España está comprometida de manera decidida en la búsqueda de la paz en Oriente Medio. La situación en el Sahel y el norte de África. Para España es esencial contribuir a la estabilidad en la región. Esa estabilidad viene determinada en gran medida por el modo de afrontar los problemas derivados de la interconexión entre la seguridad global, las crisis políticas en esta región y la situación socioeconómica del continente africano. La multipolaridad hacia la que tiende la comunidad internacional, y no podemos obviarla porque en ella están los principales actores regionales, sobre todo porque esas posturas de lo que se conoce como el sur global nos condicionan, porque esas posiciones de crítica a las posiciones occidentales explican muchas de las decisiones en ámbitos como puede ser Naciones Unidas. Por lo tanto, también tenemos que estar presentes en esta multipolaridad. Todo esto en un momento en el que la nueva Comisión Europea, que se ha constituido después de que los europeos hayamos votado en las elecciones al Parlamento Europeo, está reforzando su compromiso con la paz y la seguridad en Europa y en el mundo, con una mayor implicación en la búsqueda de la paz, así como su apoyo a la base industrial y tecnológica europea de la defensa. Y esto es importante porque explica la importantísima decisión que tomó la Comisión Europea de poner en marcha la Estrategia Europea de la Industria de Defensa. Un texto que va a ser nuestra hoja de ruta, su hoja de ruta para todos nosotros, porque va a marcar los grandes programas europeos y también los grandes programas de adquisiciones europeos, en los cuales España tiene que estar y su industria de defensa tiene que estar. Ante estos retos, España debe afrontar un escenario geoestratégico, como digo, complejo, pero que tenemos que hacerlo con paso firme, como lo está haciendo el gobierno del presidente Sánchez. Y en este sentido, reiterar de nuevo el compromiso del Gobierno con el crecimiento gradual de la inversión en defensa, porque sigue siendo nuestro compromiso firme alcanzar una inversión del 2% del PIB en defensa. Y esto es el objetivo que nos marcamos para 2029. Pero también informarles de que este compromiso que se viene materializando desde los últimos años con crecimientos muy importantes, y es simbólico que en el año 2023 el crecimiento del presupuesto del Ministerio de Defensa fuera de un 26%, un crecimiento, una tendencia que el Gobierno de España está sosteniendo también con el presupuesto prorrogado para 2024. Un ejercicio en el que esperamos una ejecución presupuestaria de 15.000 millones de euros. Nuestro compromiso es continuar en esta senda de crecimiento con un patrón consolidado y sólido de crecimiento.
Este impulso inversor va a permitir dotar a nuestras Fuerzas Armadas de las capacidades que necesitan, así como desarrollar y potenciar la base industrial y tecnológica de la defensa española y europea, porque cada vez tenemos que hablar más en clave estrategia europea, en la cual la estrategia española de la industria de defensa está perfectamente alineada. Queremos que la base industrial y tecnológica de la defensa pueda producir las capacidades necesarias para nuestras Fuerzas Armadas. Queremos además que lo hagan en las cantidades necesarias, en plazo y con particular énfasis en la innovación y la competitividad. Son nuestros ejes fundamentales, porque consideramos que la planificación tecnológica por parte de defensa hace posible que las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas se puedan convertir en capacidades nacionales a través de la integración y la cooperación de la industria nacional. En este foro AESMIDE quiero dirigirme muy especialmente a la industria y quiero pedirles capacidad. Capacidad para absorber con soluciones nacionales la ambición de este ciclo inversor expansivo en defensa. Quiero pedirles competitividad, porque tanto en el mercado nacional como en el mercado europeo la competencia va a ser muy importante, como ustedes ya saben, y la competitividad de las empresas españolas es lo que nos va a permitir posicionarnos con éxito. ¿Por qué? Porque también nos importa no solo el éxito industrial, empresarial, sino por lo que supone de creación de empleo de calidad, de retención de talento generado en torno a la industria de defensa, pero también por el retorno fiscal que ello supone para las arcas del Estado. Y, por supuesto, necesitamos que con esa competitividad reforzar el liderazgo internacional de la industria de defensa española, pero también su presencia en el ámbito internacional. Capacidad, competitividad. ¿Qué les pido también? Innovación. En estos tiempos de profundos cambios, de retos sin precedentes, la innovación es el pilar fundamental para mantener el liderazgo de la industria de defensa. El Gobierno ha creado dentro del Ministerio de Defensa la nueva Dirección General de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa. Lo ha hecho sobre todo porque necesitamos reforzar la planificación y el desarrollo de la política industrial de defensa, porque necesitamos reforzar la cooperación y apoyo institucional a la internacionalización de la industria de defensa española. Y fundamentalmente, para reforzar los planes industriales de los grandes programas de inversión de defensa, del Ministerio de Defensa, pero también los que ponga en marcha la nueva Comisión Europea, porque nuestro objetivo es un apoyo firme y decidido a la industria nacional. Al frente estará el Teniente General Iborra, que hoy nos acompaña también aquí, y dentro de esta Dirección General, todos ustedes, la industria, la universidad, van a encontrar talento, inteligencia, trabajo a favor de la industria de defensa española. Va a ser su mejor aliado, pero sobre todo vamos a ser compañeros de viaje para hacer de la industria de defensa el gran motor, el revulsivo de la economía española. Tanto en la estrategia de seguridad nacional como en la Directiva de Defensa Nacional ya se contempla la priorización del fortalecimiento de nuestra industria de defensa y el desarrollo de su base industrial y tecnológica, porque precisamente la Estrategia de Seguridad Nacional considera como elemento clave
a la industria de defensa para el desarrollo y potenciación de la economía española y como contribución indispensable al pilar europeo de la defensa. Estamos persuadidos, y ustedes nos lo han escuchado en muchas ocasiones, no podemos tener una defensa fuerte sin una industria de defensa fuerte, competitiva e innovadora. Para ello estamos dando pasos fundamentales a través de los programas de obtención de armamento y material y los programas especiales de modernización. Actualmente, con estos programas hemos alcanzado un compromiso de inversión de más de 43.000 millones de euros y esperamos que se generen más de 73.000 puestos de trabajo. El desarrollo de estos programas es todo un reto para la industria y, por supuesto, para el Ministerio de Defensa. Sobre todo porque si tenemos que buscar el denominador común de todos ellos es la inclusión de tecnologías avanzadas, como es la inteligencia artificial, la fabricación aditiva, la robótica, las conexiones 5G, la transformación digital, la fotónica. Estas tecnologías, gracias a su carácter dual, pero también disruptivo, van a ser empleadas en la lucha contra la amenaza híbrida, van a asegurar el acceso a dominios tan complejos como el ciberespacio y el cognitivo. Pero a nosotros nos importa también mucho en este foro subrayar la protección de los sistemas de comunicaciones y de información, que se consideran hoy los más críticos para el bienestar de las sociedades modernas, de las sociedades occidentales en las que se inscribe España. Todo ello exige que nos enfoquemos en la innovación y en la inversión en I+D+I. Sin embargo, esta base industrial de defensa, en ese requerido esfuerzo en apoyo a la seguridad, a la defensa nacional y europea, tiene que seguir creciendo, debe seguir creciendo, generando mayor riqueza, cohesión territorial y empleo. ¿Por qué? Porque, como he señalado, tiene un efecto dinamizador de la economía. Nuestra industria de defensa tiene en su carta de presentación datos muy positivos, porque tiene un efecto tractor por su capacidad de generar riqueza, crear empleo de calidad, retener talento, el retorno fiscal que produce y por el valor que crea la cadena de suministro. Porque si son importantes las grandes empresas líderes, no lo es menos todo el tejido industrial que integra esa cadena de valor. Esa cadena de valor ejerce un gran impacto en otros sectores industriales complementarios. Aquí quiero recordar las palabras de don Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, el pasado 1 de octubre en Huelva. Efectivamente, como nos recordaba el presidente de AESMIDE, tuvo lugar la inauguración de CEUS. CEUS es el centro de experimentación para drones más avanzado de Europa. Pertenece al INTA y es un ejemplo de lo que queremos que sea la colaboración público-privada en el ámbito de las nuevas tecnologías al servicio de la industria de defensa y de las Fuerzas Armadas. Porque, como planteó el presidente del Gobierno, dos premisas fundamentales. Sobre todo, tener en cuenta la necesidad de la reindustrialización de España, el papel esencial que tiene que jugar la industria de defensa. Pero para ello es necesario, en primer lugar, apostar por el conocimiento y la innovación como motores de empleo y desarrollo económico. Y esto es un llamamiento muy especial a la industria, pero también a nuestro sistema de ciencia y universidades. Y en segundo lugar, reforzar
algo que es fundamental para el Gobierno de España, que es la cohesión territorial. Esto significa llevar oportunidades a todo nuestro país y precisamente la capilaridad, la presencia en todo el territorio español de la industria de defensa es la gran fortaleza que tiene nuestra base industrial y tecnológica de la defensa. El apoyo al conocimiento, a la innovación, a la implantación en todo el territorio nacional son también las prioridades de la estrategia industrial de defensa. Quiero concluir dando de nuevo las gracias y felicitar al presidente de AESMIDE por este foro. Un foro que tiene que beneficiar a nuestras empresas e industrias de la defensa y que se suma al trabajo continuo del sector para consolidar nuestra base industrial y tecnológica de la defensa. Señoras y señores, muchas gracias. Muchas gracias, secretaria de Estado. Presidente. ¿Me acompaña? A continuación, recibimos en el escenario al director general de Industria e Innovación, director general de Estrategia Industrial y de la PYME, que nos va a hacer una conferencia sobre industria e innovación. Cuando quieras. Don Jordi García Brustenga. No la ha tocado. Bueno, pues buenos días, secretario de Estado de Defensa, que aún está por aquí, presidente de AESMIDE, general, autoridades, directores generales, empresas, conozco unas cuantas y nos tenemos cerca, y amigos y amigas. Bueno, felicidades por vuestros 40 años de foro. Se nota, y es el segundo acto donde estoy con vosotros. La otra vez fue en julio, creo, ahí en un palacete. Se nota que la asociación va sumando periodos de desarrollo relevantes. Se ven personas hablando de momentos que fueron importantes en el crecimiento de esta asociación y se nota pues esto, pues un ejemplo de organización madura, de confianza y de años de acumulación de maneras de trabajar que cuando unos trabajan conjuntamente pues se nota que el valor es superior. Y yo creo que entramos en una nueva oportunidad de crecimiento, otro periodo de desarrollo. Como bien decía la secretaria, estamos en un momento de crecimiento, un momento dulce o con ánimo de oportunidad para el sector. Por dos cosas, diría. Una, porque la seguridad y la defensa pues aumentan su valoración en tiempos de conflicto, ya lo sabéis. O sea, sitios donde quizá no sea un aspecto muy valorado, pues la empresa y la ciudadanía ve que, bueno, pues que necesita alguien detrás que le defienda en sus mercados, en sus actividades, en sus inversiones dentro y fuera del país. Lo sabéis más vosotros que yo, pero la protección que aporta las Fuerzas Armadas y las unidades de seguridad, pues es una cosa a valorar. Por lo tanto, es un momento bueno para hacer pedagogía, para divulgar la importancia de ese sector. Bueno, ahí estamos y también pues con el nuevo presupuesto, con el aumento de recursos que supone esta valoración social y también política en consecuencia. Esto es una cosa. La segunda es que pues la pandemia, las guerras comerciales que se ven a nivel global, las cadenas de suministro que entran en riesgo, esto se suma a los conflictos en la mayor conciencia
de la ciudadanía, de la política y de la industria en producción y acceso a productos críticos. Son productos críticos que, bueno, pues tenemos las vacunas, los respiradores, pero están en muchos aspectos también en defensa. Y el producto sería un poco la excusa. Después hay toda la capacidad productiva hasta las materias primas. Por lo tanto, toda la cadena de valor que supone asegurar unos productos críticos en un momento concreto de crisis, esto es lo que nos mueve a decir, oye, pues será importante que la industria y la industria de la defensa pues la tengamos desarrollada en nuestro país o en Europa, porque un día se pueden cerrar las fronteras y tenemos que tenerlo dentro, ¿no? Y por lo tanto, ASMIDE, a través de tecnología digital, tecnología de todos tipos, textiles técnicos, transporte, logística, bueno, yo creo que hay unas cuantas aspectos que entran de lleno en estas cadenas, digo, críticas, que desde el Ministerio de Industria pues tenemos un poco el encargo de, con ánimo, conocerlas, pues, desarrollarlas e intentar pues, que sean al máximo de completas, ¿no? Bajen las vulnerabilidades. Por tanto, dos motivos de oportunidad para desarrollar conjuntamente estas oportunidades. Por defensa, industria, dos ministerios más las empresas, como un triángulo de colaboración. Aparte de convenios que tenemos desde el Ministerio a la industria de la defensa, también nos encontramos en el apoyo de regulaciones y de posicionamiento político en Europa. Nos encontramos y sumamos desde industria y defensa. Y también pues, alineación de instrumentos. Invito pues, a esta dirección general nueva que tiene tanto que ver con mi cargo también, estrategia de la industria, de la defensa en un caso y de la PYME en la otra, pues a colaborar y encontrar estas oportunidades. Para ello, creo que el instrumento más importante para este momento de oportunidad, decía, el instrumento más paradigmático que estamos impulsando en el Ministerio es la nueva Ley de Industria. Ahora está en anteproyecto de ley, es anteproyecto de ley de Industria y Autonomía Estratégica, para posicionar esta autonomía estratégica dentro del núcleo de la política. En los próximos meses entra en Congreso y pues habla de este empuje de la cultura industrial que durante décadas pues se ha venido, yo creo que infravalorando, como diciendo, bueno, si al final no lo hacemos aquí, lo hacemos en otros países, en otras zonas del mundo que es más barato, pues nos conviene a nivel económico, pero bueno, que no sea aquí no es tan importante. Ahora se vuelve a valorar que también tenemos que industrializar aquí, la reindustrialización, sin dejar de ser una economía abierta, que podamos seguir aprovechando los beneficios del comercio internacional, que es evidente que es bueno, pero también en equilibrio, ver dónde se puede producir también aquí. Por lo tanto, cultura, competitividad industrial, aumentar el peso y la competitividad de la industria. Lo conocéis, pues los palancas, como podéis encontrar en la ley, en la futura ley. Talento, la energía y el medio ambiente, no como necesidad del planeta, que también, sino también como factor de competitividad. Por tanto, lo que decía la nueva presidenta de la Comisión Europea, que sigamos con el reto, con la ambición verde, pero orientada a la competitividad de la empresa y de la industria. Por lo tanto, sería un foco muy importante a que se convierta no en un problema, sino en un factor de competitividad. También la digitalización y también esta marca que queremos como impulsar o compartir con vosotros, que es el bien hecho en España, ¿no? Esto también lo decía ASMIDE en el otro acto que estuve. O sea, hay otras zonas del mundo que hablan de que son las más baratas o que pueden servir cualquier tipo de cosa, más Asia, otros que están en los nuevos mercados más innovadores, que es Estados Unidos, es verdad que son buenos en eso, y España al final nos dicen que somos buenos regulando, pues mala venta tenemos. O sea, no es que nos guste la regulación, de hecho, muchos odiamos la regulación, cada día nos frena, pero no es por la regulación, es porque la otra cara de la moneda es que nos gusta hacer las cosas bien hechas. O
O sea, asegurar que laboralmente, medioambientalmente, seguridad industrial, calidad, servicio de postventa, experiencia, bueno, un impacto en todos los sentidos. Por lo tanto, hacer bien hechas las cosas, pues tienes que asegurar pues, con regulación, con inspección, con lo que queramos, simplificando mucho más de lo que estamos haciendo. Esto es verdad también, pero vender esta imagen, no vender regulación, sino vender calidad. El bien hecho en España tenía que ser la marca, o el well made in Europe, y por lo tanto aquí también lo incorporamos en la ley como un principio de la ley. Y finalmente la innovación industrial, que bueno, es un poco el título de la ponencia que me pidieron, pues voy a acabar con dos bloques relacionados más con la innovación industrial que incorporamos en la ley y por lo tanto también en la estrategia. Bueno, la ley lo que hace es establecer una cosa que no existe, que es una estrategia nacional de industria y autonomía estratégica. Es una estrategia que vamos a hacer cada 6 años, con planes de 3 años, donde pondremos dirección a esta política industrial. ¿Estamos de acuerdo? Queremos más política industrial, en Europa también lo dicen, intentaremos que haya financiación más allá del plan de recuperación, igual que con defensa, son dos ámbitos que van a tener más presupuesto o entendemos que puede haber mucho más, pero igual de importancia tiene la cantidad, el importe, como la dirección de esta política industrial. Entonces, aparte de todo esto que he dicho de las palancas de innovación, de cultura, de energía, de digitalización, también está el tema de determinar algunos ecosistemas industriales. Ya no lo llamamos sectores, le llamamos ecosistemas industriales porque es un concepto mucho más amplio. Como decía la secretaria, tan importante es pues, la cadena de empresas que trabajan en ese sector como centros tecnológicos, universidades, pues, otros organismos que trabajan en esta cadena. Es mucho más complejo. Pues de estos ecosistemas industriales escogeremos algunos como estratégicos durante ese periodo. Pueden ser diferentes en cada... O sea, ponen acento en algunos porque pensamos que es una oportunidad. Por ejemplo, ahora diría uno que se me ocurre que estamos trabajando es el de las nuevas energías renovables, pero la parte de offshore, de marítimas. Porque somos buenos construyendo barcos, somos de los pocos países que continúan teniendo tanto la parte militar como la parte civil, pues una buena capacidad de producción y también esta energía offshore pues necesita de construcción de estas infraestructuras y de mantenimiento de esto y barcos que mantengan esto. Entonces, es una oportunidad que pocos países de Europa están tan bien posicionados. Pues vamos a poner el acento en este, por ejemplo, para decir uno. La estrategia aún no está hecha, pero sería una. Y la defensa, pues yo creo que es evidentemente un sector estratégico, por lo tanto vais a estar aquí. Y después habrá retos estratégicos transversales que nos mueven o transforman de manera coordinada y hasta mezclando diferentes industrias, que son las realmente palancas transformadoras a nivel de dirección. Bueno, pues estos sectores o ecosistemas industriales o retos tendrán hojas de ruta y podrán tener los PERTES. Los PERTES, ya sabéis, que es un instrumento que se diseñó para el plan de recuperación. Lo que no queríamos es que se acabara con esto. O sea, se acaba el instrumento. Pues es un instrumento que costó mucho diseñar y sacar y después hemos ido aprendiendo. Al principio hubo pues, diferentes maneras de hacer, aprendimos pues, que no se podía hacer pues, con consorcios muy complejos. Bueno, pues yo creo que es un instrumento mejorado, pues este es el momento de consolidarlo dentro de la estrategia. Por lo tanto, hemos consolidado el concepto PERTE dentro de la estrategia, pero ahora sí, de manera ordenada, dentro de una estrategia que se escogen unas líneas y los PERTE solo pueden ser de estas líneas estratégicas. ¿Vale? Por lo tanto, este es un tema. Y los retos, la parte de retos viene con la innovación. O sea, la política de innovación hay que hacer dos cambios, en nuestra opinión. Una, alinearlo con estos retos. Europa ya lo hace, tiene 5 misiones. El tema de los océanos, el tema del cambio climático en las ciudades, adaptación al cambio climático, que es agua, pues cambios de temperatura, cambios en la agricultura, tema de cáncer. Bueno, pues ahí estos retos tienen que liderarnos, pero no solo al Ministerio de Innovación, sino también al de Industria y al resto de ministerios afectados.
Por lo tanto, esta ley también nos va a aportar esta dirección conjunta que ya estamos pactando, sobre todo con el de innovación, con el Ministerio de Innovación. Una coordinación igual que con Defensa, pues igual que con innovación, pues hay que aumentar esta alineación. Y la segunda cosa es que muchas veces entendemos la innovación solo como la I+D+I, como un sistema lineal. Metemos en la ciencia recursos, esfuerzos para que desarrollen y ya llegará a la empresa. Esto es importantísimo, esto. Pero también hay la parte de tracción, y las empresas lo conocéis bien. A veces la innovación viene de vosotros y vosotras, no viene de la universidad. Viene de una necesidad del cliente que os pide alguna cosa, que las tendencias son diferentes, que la regulación os hace cambiar y tener que inventaros otra manera. Y ahí se habla de tracción de la innovación, no de transferencia de tecnología, sino de tracción. Políticas de oferta, políticas de demanda. Por lo tanto, la ley lo que incorpora es un capítulo entero de innovación en ese sentido. La industria tiene un reto y una responsabilidad de traccionar innovación, sí puede ser de manera agregada, porque somos muchas pymes y cada uno va tirando por su lado, bueno intencionadamente, pero no llegamos a tener impacto. Por lo tanto, nuestra intención es hacerlo de manera agregada en entornos colaborativos de pymes. Yo digo, el paradigma sería los clústeres. Nosotros tenemos un programa de AEIs, Asociaciones de Empresas Innovadoras, 120 en todo el territorio a nivel regional. Y se van organizando, van sumando. Entonces, los nuevos instrumentos van a pedir agregación de proyectos, macroproyectos, y orientados a estas direcciones, estos retos que decíamos. Por lo tanto, es un par de cambios para mí muy significativos de esto, ¿no? Y aparte, pues el impulso de la propiedad industrial, la facilitación de sandboxes, de compra pública innovadora, muy importante en vuestro caso, pues quizás seréis la asociación donde esto es más importante, la compra pública, pues os da una base importante o bastante de vuestra facturación, pero además si puede ser innovadora, puede pedir innovación, pues es también una palanca de innovación. Bueno, esto sería una donde acabaría pues invitándoos a abrir ventanas de oportunidad con nosotros, o al revés, y aprovechar este impulso a la innovación para que alguno de los retos o para que algún instrumento de los nuestros pues tuviera una especial relación con vosotros, porque encaja tanto para la parte de industria como la parte de defensa estratégica. Y la última concepto dentro de la ley es esta parte de autonomía estratégica. Os quería contar diríamos, lo que hay detrás del instrumento. El instrumento lo podéis leer en el proyecto de ley y después se va a desarrollar normativamente. Y la verdad es que somos de los primeros países que estamos materializando este instrumento de autonomía estratégica, junto con Finlandia y alguno más, y estamos trabajando conjuntamente con la Comisión Europea y estos países, Finlandia, Portugal, algunos más, para definir este instrumento. Por lo tanto, no está aterrizado del todo, va a ser en los próximos años, pero sí quería deciros lo que hay detrás, ¿no? La vocación de esta política de autonomía estratégica por parte del Ministerio de Industria y también por parte del Gobierno. ¿Qué es esto? Pues es una reserva, le llamamos RECAPI, reserva basada en capacidades industriales. O sea, no es una reserva, un almacén lleno de mascarillas, ¿vale? Que también puede ser que alguna cosa no perecedera tengamos reservas, pero es una parte, ¿no? Sobre todo es reservas basadas en la capacidad de producir ese producto en un momento determinado, ¿vale? Y esto pues, es mucho más complejo y más borroso, porque la mascarilla está clara, pero si son capacidades productivas puede ser que alguien diga, oye, tengo una capacidad productiva de algo que no son mascarillas, pero es que, si me lo pides, estoy preparado para pivotar y hacer mascarillas. Pues esto también es bueno, yo le diría como bueno, ¿no? Por lo tanto, hemos creado ya en el Consejo de Seguridad Nacional un grupo de trabajo esta semana pasada, donde ya liderado por la Secretaria de Estado de Industria, pues se empiezan a definir cuáles son estos productos y estas capacidades industriales. Pues, por ejemplo, un estudio que hemos hecho con la Comisión Europea nos dice que de los 5.000 productos que pasan por aduana, 400 son estratégicos, en una primera aproximación. Y de estos 400, en España, 60 de ellos
O no producimos o importamos mucho más que exportamos. Estos 60 son nuestra diana. Vamos a trabajar, ¿quién hace esto? ¿Quién podría hacer esto? ¿De qué cadenas de suministro dependemos? ¿De qué países dependemos? Intentar hacer una radiografía ya y hacer como un grupo de empresas con quien tengamos como mínimo una prevención, ¿no? Tanto para tiempos de crisis como para tiempos de no crisis, que son los más largos. O sea, tener esta sistemática de confianza con empresas para saber quién sabe producir, quién tiene el talento, quién tiene la I+D, es bueno para los tiempos de no crisis. Esta resiliencia es importante. Y también para el momento que nos venga, que estemos mucho más preparados que lo que nos pasó con la pandemia, ¿no? Y la segunda cosa sería que es una relación público-privada de alianza, ¿vale? No queremos una subasta, es decir, ¿quién nos puede hacer más, no sé, vacunas a mejor precio? Pues esto no. Tampoco es un favor que le pedimos a la empresa, ¿vale? Ni una cosa forzada. Entonces, es una alianza. Para esto lo que hemos inventado, hemos diseñado y hemos propuesto, a ver si se aprueba así en el Congreso, es una certificación de contribución a la autonomía estratégica. Es una certificación que no existe aquí ni en Europa, y lo queremos impulsar a nivel europeo, que hace que voluntariamente la empresa decide meterse en autonomía estratégica, igual que decides meterte en calidad, en innovación o lo que sea. Tú te certificas, incorporas una línea, una responsabilidad, unos hitos y un presupuesto. Sobre todo haces un plan de contribución. Quiere decir que, bueno, pues yo tengo esta reserva, esta capacidad productiva, voy a hacer I+D para encontrar un sustituto de algo que dependemos de China, y haré también, contrataré talento que sabe hacer esto por si acaso, que me va bien también para la otra cosa, voy a diversificar cadenas de suministro, voy a cortar esta cadena, ¿vale? O sea, es un plan de acción complejo y holístico de contribución. Pues tendremos que ver estas empresas certificadas y después las más críticas que entren en el programa, cómo vamos a salvaguardarla, porque la alianza pues, no supone que la gente tenga la compensación al incentivo, por lo tanto habrá instrumentos de compensación e incentivo. Como de salvaguarda, diríamos, eso de too big to fail sería too strategic to fail, ¿no? Vamos a intentar que esto no se vaya del país ni deje de funcionar, ¿vale? Un poco la industria entra en el terreno de la seguridad nacional. La industria de la defensa ya está en este terreno, pero el resto de industria también algunas partes van a entrar en este ámbito de protección, ¿vale? Finalmente, España y Europa, ya lo he dicho, en España son 60 productos, pero si miramos con Portugal y con Italia, pues esos 60 ya bajan a 40. Si miramos toda la Unión Europea, quizá bajamos a 30 o 25. Por tanto, nos conviene ámbito amplio. Y estamos trabajando con la DG Growth, la DG Reform, las direcciones generales de la Comisión Europea y algunos países en construir este consorcio de RECAPIS, ¿vale? Esta es la idea. Bueno, pues esto es lo que os quería comentar, la ley, el impulso de la industria, también de la defensa, con la innovación y la autonomía estratégica como dos grandes cambios o desarrollos superiores. Y creo que nos vamos a tener que ver tanto con la industria como con las nuevas direcciones y con el Ministerio de Defensa en general, y que además va a ser un placer. O sea, yo creo que vamos a hacerlo bien. Gracias por vuestro trabajo a ESMIDE. Felicidades otra vez por los 40 años y larga vida a ESMIDE. Qué bien. Gracias. Qué bien. En la luz, ¿no? Muy bien. Muy bien. Gracias. Gracias. Un placer. Muchas gracias, director. Pasamos ahora a la primera mesa de debate moderada por Bruno Pérez, redactor de Economía de ABC. Os esperamos aquí en el escenario, por favor, cuando queráis. Antonio Fonfría, general José Luis Sánchez Martínez, Javier Torres de Seco y Lorenzo Pardo.
que ya había... Vale. Bueno, buenos días, ya estamos todos acomodados, o sea que creo que podemos dar inicio a esta mesa de debate. Hemos tenido primero una presentación de la Secretaria de Estado de Defensa, que en realidad ha sido la promesa de algo mejor, de que la defensa se convierte en un eje estratégico de la acción de gobierno, acompañada de un mayor esfuerzo inversor. La intervención del director general, además, ha glosado cosas que vamos a tratar ahora en el debate, ¿no? El concepto de autonomía estratégica y cómo eso va a tener que traducirse en una mayor colaboración público-privada. Bueno, esas han sido las premisas, ¿no? Los objetivos, la voluntad del Gobierno y de Europa, en realidad. Bueno, vamos a analizarlo ahora desde diversas perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva más macro, de cómo puede impactar esto a la economía en general, tanto la española como la europea, desde la perspectiva presupuestaria y de acción por parte del Ministerio de Defensa, que es interesante y básico porque es la principal palanca de actividad en el sector, y también desde la perspectiva de las empresas, ¿no? Que al fin y al cabo son las que tendrán que colaborar para impulsar esa innovación. Presento rápidamente a los participantes en la mesa. A mi izquierda, por criterio de cercanía, Antonio Fonfría Mesa, que es profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Ciencias Económicas, experto en Economía de la Defensa, con una larga trayectoria de asesoría con el mismo ministerio, CSDEN, Instituto Español de Estudios Estratégicos, Real Instituto Elcano. Luego tenemos al general de división, don José Luis Sánchez Martínez, director general de Asuntos Económicos de la Secretaría de Estado de Defensa, DIGENECO, en esta jerga que para los que no estamos en el mundo de la defensa nos resulta tan singular. También una persona de larga trayectoria en la administración, incluso en destinos internacionales. Me ha sorprendido al ver investigar un poco sobre su perfil en la Embajada de España en Washington, incluso en destinos en la OTAN. Y el ámbito empresarial lo tenemos representado aquí, en primer lugar por criterio de cercanía, por Lorenzo Pardo, director financiero de Oracle. Perdona. Sí. Javier Torreseco, perdona. Javier Torreseco, director de sector de Administración General del Estado y Servicios Públicos de Inetum, que es una de las empresas más innovadoras en términos de servicios digitales y soluciones tecnológicas. Bueno, en realidad ya lo conocéis porque no es la primera vez que viene a este foro. Y luego Lorenzo Pardo, de Oracle, director financiero del área del sur de Europa, si no me equivoco. Sí. Y bueno, el licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Vigo, que es un dato que puede parecer anecdótico o irrelevante, pero cuando el moderador de la mesa es de Coruña, pues empieza a tener cierta relevancia. Bueno, no vamos a alargar más esta presentación y vamos a ir directamente al debate. Vamos a empezar por Antonio, por ir un poco de lo general a lo más particular, ¿no? Ir descendiendo escalones. Conocer la aportación a la economía de la industria de la defensa, al menos en España, es un tema complicado, ¿no? Por los datos que existen. Hay diferentes metodologías de medición, según qué institución la haga. Más o menos todas confluyen en que estaría alrededor del 1% del PIB. Algo más, porque por lo que le he escuchado a la Secretaria de Estado de Defensa, un 1% del PIB más o menos es el esfuerzo público, la ejecución presupuestaria que se va a hacer este año, unos 15.000 millones, la he escuchado antes. Pero bueno, en ese entorno, ¿no? Una cifra que está lejos de la que hay en Francia, por ejemplo, en torno al 2% del PIB, o de la media europea, que es del 1,5% más o menos, ¿no? Hay una brecha que cerrar ahí. Bueno, la primera pregunta para abrir el debate sería, desde tu punto de vista, Antonio, ¿qué impacto sobre la industria de defensa y sobre la economía en general cabe esperar de esta apuesta que ya ha formulado la Secretaría de Estado de Defensa, ¿no? La Secretaría de Estado de Defensa, de incrementar y de ese objetivo de llegar al 2% del PIB en esfuerzo inversor en materia de defensa? Bueno, lo primero, antes de contestar a tu cuestión, dar las gracias por la invitación. Ha sido un placer, es un placer estar aquí, de verdad.
Y bueno, pues, a ver, yo creo que hay que distinguir dos cosas. Los economistas somos de encefalograma plano, oferta y demanda. Eso es lo que sabemos, poco más. Desde el punto de vista de la oferta, desde el punto de vista de las empresas, la verdad es que el tamaño de la industria española de defensa es relativamente pequeño comparado con la industria de defensa de los, digamos, principales países europeos. No hablemos ya de Estados Unidos y demás. Y yo creo que todavía tiene mucho potencial de crecimiento. Potencial de crecimiento que, y lo ha dicho la Secretaría de Estado, yo creo que es relevante, pero no es determinante. O sea, aquí el tamaño importa relativamente, nada más. ¿Por qué? Porque lo que realmente importa es la capacidad de generación de innovaciones horizontales, es decir, duales, que permitan el uso por distintas industrias o por distintos, como dice el director general, ecosistemas sectoriales, ¿no? Yo creo que la base, digamos, fundamental para crecer, tanto a nivel macro, a nivel PIB, como a nivel industrial, es la capacidad innovadora, porque esa capacidad innovadora te da capacidad competitiva, que es el objetivo. Sin embargo, tenemos un problema, y el problema más grave que tiene España ahora mismo para crecer es la falta de productividad. Es algo que lo sabemos desde hace muchos años. El tamaño de nuestra industria, efectivamente, es relativamente pequeño. Tenemos como un 16-17% y la Unión Europea nos está pidiendo que lleguemos al mínimo, como mínimo al 20%. Y ahí está la industria española de defensa. Desde el punto de vista de la oferta, yo diría que generar innovaciones que tengan cierta capacidad horizontal va a permitir a la industria crecer mucho más. Hay un ejemplo que yo se lo cuento a mis alumnos muchas veces, que es el propio Google. ¿Cómo nació? Nació en Estados Unidos, en la Navy, bla, 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 bla. O sea, de una cosa chiquitita, como era la Navy, que en términos de porcentaje del PIB puede ser una cosa casi anecdótica, el impacto horizontal que tiene es tremendo. Entonces, ¿cómo conseguir tecnologías que permitan ese impacto horizontal? Entonces, sí tendrá impulso la industria española de defensa para poder, digamos, permear dentro del conjunto del tejido industrial español. Yo creo que, más allá del tamaño, es una cuestión clave la innovación, y esa innovación como capacidad competitiva. Eso por el lado de la oferta, y no me quiero extender mucho. Por el lado de la demanda, pues efectivamente, si no hay presupuesto, una política sin presupuesto no es política, es lo que decimos habitualmente, ¿no? Yo creo que sí, que ahora hay más presupuesto, obviamente, eso lo sabemos todos. Yo creo que de todas maneras ese presupuesto, la orientación que se le da, no está basado fundamentalmente en la estrategia industrial de defensa, ni, digo, la parte del presupuesto que tiene que ver con industria, ¿no? Yo creo que está, me van a permitir, yo creo que todavía no está totalmente orientado. Y yo creo que lo orienta mucho mejor la estrategia industrial de la Unión Europea que la española. La española es más etérea, más generalista, digamos, permítame la expresión, se moja menos, y la europea se moja más. Y luego hay un factor, que es el factor europeo, más allá de las cuestiones presupuestarias, que es todo el informe Draghi, este informe pequeñito de 400 páginas, que, bueno, como lectura para por la noche está estupendamente, pero que deja las cosas tremendamente claras. A mí me ha sorprendido porque de todos los papeles que me he leído de la Unión Europea, que ya son unos pocos, me ha parecido uno de los más claros, de los más contundentes, pero, como todo, hay que ponerlo en práctica, porque el papel lo aguanta, pero luego hay que decir, vamos a hacerlo. Y requiere de algo que está en el frontispicio de todo el papel, que es incrementos de productividad. ¿Cómo obtener mayor productividad? Ese es nuestro caballo de batalla, no olvidemos eso. Si somos capaces como país de generar mayor productividad, somos capaces de muchas más cosas de las que estamos haciendo. Y eso afecta a la industria española de defensa, a la del textil, a todas. ¿Cuál es la gran diferencia? La diferencia es que aquí necesitamos una estrategia de largo plazo para el desarrollo. Y en textil, pues tampoco es tan necesaria probablemente. Me corriges. Menos que en defensa. ¿Por qué? Porque digamos que la capacidad de generar innovaciones que exige el mundo de la defensa no lo exigen a lo mejor otros sectores. Y eso es un condicionante para el propio Ministerio de Defensa a la hora de hacer sus políticas. A mí me gustaría, dame 10 segundos, a mí me gustaría que el Ministerio de Defensa dijera, para los próximos 6 años esta va a ser la política industrial de defensa y este va a ser el presupuesto, más menos. Y ahí tenemos a uno de mis amigos coautores y demás, que está sentado ahí, que intervendrá en la siguiente mesa, que supongo que hará referencia a este tema, pero yo lo voy a dejar planteado, que es una
ley que permita tener ciertos criterios para mantener la estructura y la proyección a medio y largo plazo del presupuesto y que eso permita a las empresas orientar sus actividades en esos plazos. Dar certidumbre a los actores que hay en el mercado, en la industria de la defensa. Bueno, pues, general, ese es uno de los desafíos, ¿no?, que tiene el Ministerio de Defensa. Me perdonará el director general, pero los fondos de Next Generation han demostrado hasta qué punto la absorción de un volumen de recursos a la que no estamos acostumbrados a gestionar o que la Administración está acostumbrada a gestionar, pues genera desafíos de todo tipo, ¿no?, regulatorios, de gestión, de todo tipo, de relación con los actores del sector privado. Pues, bueno, entiendo que el Ministerio de Defensa ya se está enfrentando a eso, pero es probable que en el futuro se tenga que enfrentar de una manera incluso más intensa. No sé de qué manera está el Ministerio adaptándose o moviéndose para tratar de adaptar su estructura o incluso el marco regulatorio a este desafío, ¿no?, de gestionar un volumen de recursos muy superior. Muchas gracias, Bruno. Permíteme antes que matice un par de aspectos que has dicho. Por favor. Has hablado del 1%, que estamos en el 1% de gasto de PIB. Bueno, te voy a decir que estamos cerca del 1,17, vamos a cerrar. Parece nimio, pero casi 2 décimas del PIB es una cantidad de dinero ingente. Entonces, bueno, no estamos ahí. Y luego comentar que el objetivo del 2% al que vamos en el año 2029 y que, bueno, pues es algo que esperamos llegar, vamos a llegar. Pero hay otros indicadores, es decir, ahora, lo quiero poner un poco en valor, dicen que España va a la cola de todos los países europeos, de todos los países OTAN. Bueno, si ponemos indicadores, si nos inventamos otros indicadores, como puede ser el esfuerzo que hacemos por soldado, ya nos vamos colocando en la mitad de la tabla, número de operaciones, etc. Entonces, bueno, el porcentaje del PIB es importante, pero no es lo más importante que hay. Voy a comentar también un aspecto que ha dicho Antonio sobre el tema de la ley de presupuestos. Una ley de dotaciones que se ha hablado mucho y se ha hablado muchas veces y que ya la tuvimos en el año 82, pues ya ahí tuvimos una ley de dotaciones, la 4482, y parecía que nos aseguraba un crecimiento. Bueno, ¿sirvió para algo? No, porque manda la economía. Entonces, mientras intentemos hacer cualquier tipo de ley de dotaciones, o incluso como el modelo alemán, de decir, bueno, pues vamos a llevar al Congreso a que nos aprueben los programas uno a uno para asegurarnos que va a tener financiación, la financiación final depende de cómo vaya la economía y de cómo vaya el presupuesto de cada año. Y lo que no preveo es que se puedan tocar las leyes de presupuesto. Ahí comentar, me ha encantado la ley que ha presentado Jordi, me ha encantado, creo que tenemos ahí un buen punto de inicio para trabajar y trabajar muy fuerte. Y me preguntabas que si estamos preparados. En el Ministerio de Defensa los fondos Next Generation han supuesto muy poco dinero. En el resto de la Administración posiblemente mucho más, pero a nosotros lo que nos ha supuesto mucho dinero ha sido el incremento presupuestario, la invasión rusa. El incremento presupuestario derivado de la invasión rusa es lo que nos ha supuesto de verdad un cambio de paradigma. Y estamos dispuestos a afrontarlo y estamos preparados. ¿Qué instrumentos tenemos? Pues fundamentalmente 2, cabeza y corazón. Ya sabes que el ejército, los militares, nos dedicamos a planear mucho, algo que ahora está haciendo Jordi con el planeamiento y demás, nosotros lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Entonces, el planeamiento militar, que es el planeamiento de la defensa, que es un ciclo de 6 años, nos cubre mucho lo que queremos. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora mismo desde la Secretaría de Estado? Pues estamos preparándonos para lo que nos viene. Llevamos ya algún tiempo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Revisar todos los procedimientos que tenemos, porque las leyes que nos cubren son seguramente suficientes. No necesitamos alguna modificación, que a lo mejor nos puede venir bien la ley que están preparando en industria, alguna pequeña modificación o matiz que nos aligere cargas que tenemos, pero básicamente el marco lo tenemos bien colocado. ¿Qué necesitamos? Ser mucho más ágiles. ¿Y a qué voy? Bueno, pues venimos de unos tiempos de unas escaseces tremendas, de unas penurias tremendas que han llevado a los ejércitos
a estar en unas fases de sostenimiento y de operatividad muy bajas. Eso lo estamos recuperando a marchas forzadas, y lo que hemos hecho ha sido ponernos a revisar los procedimientos que tenemos. ¿Qué procedimientos? Los de planeamiento de la adquisición de sistemas, los de programación, incluso procedimientos de contratación que nosotros mismos nos hemos ido poniendo hasta más trabas. Decía antes Jordi que somos el país que regulamos fenomenal. Nosotros hemos regulado fenomenal para no gastar. Ahora vamos a regular mucho más fácil, aligerando mucho más para poder gastar. No para poder gastar de cualquier forma, porque lo que pretendemos es que la industria crezca, tenga una expectativa además continua. O sea, no puede ser que yo le diga a un fabricante, necesito 1000 vehículos, me los haces y se acabó. No. Tengo que decirle, necesito 1000 vehículos ahora y voy a necesitar otros 1000 y otros 1000 para que tenga una cadena de producción. Luego tendré oportunidad de hablar un poquito más de esto. Y me parece que me estoy extendiendo demasiado. ¿Qué nos faltaría? Un poco de músculo. Porque al final lo que necesitamos, aparte de la inteligencia artificial que pueda confeccionar unos pliegos, eso es muy estándar, necesitamos gente que trabaje, gente que piense, y a lo mejor me dices, ¿tenemos músculo suficiente? Bueno, voy a hablar del cuerpo de intendencia, que es el que nos dedicamos a la gestión. Tenemos un total de 1000 efectivos aproximadamente. A lo mejor bien distribuidos y colocados donde tienen que estar son suficientes. Pero si están colocados haciendo otros trabajos que también son importantes. Decía el otro día una periodista hablando del desfile que a las 5 de la mañana llegaron los de intendencia, que son los que ponen los cafelitos. Bueno, está bien, pero a lo mejor podemos llevar es una a poner los aproximación cafelitos tosca, quizá, al asunto, ¿no? Sí. O sea, bueno, perdón, un último comentario y paso a Javier, si te parece. Pues el último comentario que te voy a hacer es que vamos a tener mucho dinero encima de la mesa, vamos a poner mucho dinero y vamos a poner muchas necesidades. Esto no puede crear una industria inflacionista, es decir, no pueden venir a ganar dinero. La industria tiene que ganar dinero porque hace bien las cosas. El ganar dinero es una consecuencia de hacer bien las cosas, y si hacen bien las cosas nos venderán a nosotros, que somos un mercado muy pequeño, pero podrán vender mucho más. Comentaba también Jordi lo de Estados Unidos, que lo mencionó así. Nosotros no podemos competir nunca con Estados Unidos haciendo aviones, porque su demanda de aviones de combate son 6000 y la nuestra son 300. Entonces, es imposible competir a no ser que lo hagamos todos bien, industria y administración. No caer en la tentación de gastar más, sino tratar de gastar mejor, ¿no? Correcto. Pero tampoco gastar menos, ¿no? Que es verdad que quizá es el marco que se creó después de la anterior crisis financiera y que en muchos casos todavía subsiste. No sé cómo lo ven las empresas, Javier. Hay un marco regulatorio determinado, una ley de contratación pública que genera fricciones en todos los sectores, entiendo que en el de defensa también. Hay países que tienen sus propios marcos de contratación para el área de la defensa, que tienen unas especificidades determinadas. Bueno, ¿cómo lo veis desde el mundo de la empresa? Si consideráis que sería también necesario algún avance en este campo, ¿no? Un marco regulatorio diferente. A ver, la empresa, que todos lo mencionáis el tejido industrial, la base industrial, la empresa se juega su dinero. Hay empresarios que no son macrocorporaciones, son empresarios pequeños que ponen su apuesta. Entonces, habéis tocado el tema de ser fiables, o sea, que haya un presupuesto de largo recorrido. Se ha tocado el tema de la ley. Mi general ya ha dejado caer que lo de la ley viene regular y que lo mismo no ya funcionó, ahora no funciona. Yo creo que lo que queremos las empresas son certidumbre. O sea, cuando tú haces un plan de inversión de largo recorrido, en esas inversiones metes la innovación. La innovación es imposible a corto. O sea, hacer innovación a corto es imposible. Otro de los factores que ahora tenemos un problema grande en las empresas es el banquillo, o sea, los profesionales, el talento. Cuando tú apuestas por un mercado con un número de recursos, con un número de talento ajustado y le especializas en ese mercado, lo que quieres es que ese mercado haga planes también y te acompañe con el presupuesto, con las inversiones, con el gasto en largo recorrido. ¿Por qué? Porque las empresas somos muy pragmáticas. Las empresas trabajamos en aquellos mercados donde podemos aportar valor, pero donde podemos garantizar también nuestra supervivencia. Ahora bien, trabajar con defensa
con el ámbito de cierta flexibilidad que se dan con los programas, eso te permite tener cierto pulmón. Pero sí que es cierto que una ley, no sé si el mecanismo es una ley, procedimiento o lo que es. Lo que está claro es que si tenemos unos presupuestos que garanticen esas inversiones, 4 o 6 años, que son un recorrido largo, la base industrial va a permitir hacer planes. Y no solo a las grandes corporaciones, que pueden tener más músculo financiero y pueden aguantar el tirón, sino el resto del tejido, porque cuando luego se ha tocado competitividad, queremos ser competitivos. Competitivos hay que hacer consorcios, hay que tener talento y hay que tener algo que ofrecer. O sea, y lo primero que te preguntan cuando vas fuera es si lo estás haciendo en tu país. Oye, tú, empresa, que vienes aquí, te presentas a los fondos europeos, a OTAN, ¿lo estás haciendo en algún sitio? Pues entonces, este tipo de partidas, este tipo de, ya digo, de inversiones de largo recorrido, a nosotros que planificamos y que nos gusta la certidumbre, pues nos ayuda muchísimo. Claro que sí. Lorenzo, lo ha comentado antes también la Secretaria de Estado de Defensa, el Director General también. La cooperación, la colaboración público-privada es fundamental para desplegar con garantías de éxito el marco presupuestario que se nos viene o el marco de esfuerzo inversor que se nos viene. Bueno, la colaboración público-privada es algo que está ahí desde siempre, luego su puesta en práctica pues genera sus pequeños problemillas que desde la administración se ven de una manera y desde las empresas se ven de una normalmente diferente, ¿no? No sé cómo crees que se podría arbitrar o modular o gobernar eso para tratar de optimizar los recursos disponibles, ¿no? Que el talento y el conocimiento que hay en el mundo de la empresa permee hacia la administración y se coordine con lo que desea la administración, ¿no? Con lo que pide. Sí. Yo te puedo comentar un poco también nuestra visión aquí. Me ha gustado mucho lo que ha comentado Antonio de Google, cómo la inversión en defensa, la inversión en seguridad tiene un efecto multiplicador. Yo puedo contar aquí nuestra historia. Oracle nace en el año 77. Hoy en día somos una de las mayores empresas tecnológicas del mundo. Tenemos 140.000 empleados, 1.800 en España, por ejemplo. Y nuestro primer cliente fue el Ejército del Aire de Estados Unidos. Y entonces nosotros no nos llamábamos Oracle. El nombre de Oracle viene porque posteriormente la CIA abre un proyecto, abre un concurso para crear una base de datos. Y el proyecto se llamaba Oracle, el oráculo. Nosotros no nos llamábamos Oracle entonces, ganamos ese concurso y posteriormente lo adaptamos como nombre de la empresa. Ahí vemos también ese efecto multiplicador, se lo podrás contar a tus alumnos, cómo una empresa como nosotros nace también de ese tipo de colaboraciones. ¿Qué podemos hacer desde la empresa? Pues nosotros lo que intentamos hacer es adaptarnos. Como comentaba Javier, no es fácil vender en defensa cuando los flujos de inversión no son fácilmente predecibles. Y después hay un proceso de certificación de productos y de preparación que es muy importante. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es adaptarnos. Y después lo que intentamos hacer es orientarnos. Orientaros porque nosotros somos líderes fundamentalmente en 4 ámbitos, que son la gestión de los datos. Ahora mismo los datos más críticos que hay en el mundo están en nuestra base de datos. La computación en la nube, la seguridad, que se ha vuelto cada vez más importante, y la inteligencia artificial. Nosotros somos líderes en esos 4 ámbitos y lo que estamos es orientando a las empresas, a los gobiernos y también a los ejércitos en qué se está haciendo en otras partes del mundo y ahí es donde estamos intentando ayudar. Entonces, 2 cosas hacemos, adaptarnos y orientaros. ¿Pero hasta qué punto sois flexibles para eso, para adaptaros a necesidades que a lo mejor no siempre son todo lo rentables que uno podría esperar, ¿no? Lo comentaba con una persona de mi empresa que lleva la parte de defensa y me decía, digo, pues nosotros tenemos que ser muy flexibles y tenemos que adaptarnos. Y me decía, bueno, eso lo intentamos, pero no siempre lo conseguimos. Las empresas, al igual que los gobiernos, y sobre todo cuando son tan grandes como la nuestra, no son lo flexibles que nos gustaría y por eso nos apoyamos en otras empresas, en otros partners, como puede ser Inetum, para llegar donde nosotros directamente no podríamos llegar. Entonces, hacemos un esfuerzo muy grande de adaptación, pero todavía nos queda mucho trabajo por hacer.
Claro, otro de los desafíos que se plantea, y vuelvo a Javier, es que el tirar por la calle en medio, lo más sencillo es tratar de orientar la inversión cuando tienes tantos recursos. Se ha visto también con los Next Generation hacia los grandes actores, ¿no? Pero claro, hay todo un tejido industrial de base, en muchas ocasiones muy innovador, en muchas ocasiones es el caso, ¿no? Como líder a nivel europeo, que también puede aportar mucho, ¿no? Y mucha capacidad de desarrollo. ¿El sistema actual encaja bien esas piezas? ¿Permite el acceso de todos los actores o se podría avanzar algo, mejorar algo en ese campo? A ver, uno de los factores que limitan también es la agilidad, lo ha comentado el general. No todas las empresas y no todas las áreas tienen la agilidad. Primero, no todos los mercados, hablo por mercados, defensa y el resto de las administraciones públicas, tienen la agilidad por las leyes, no porque no quieran, sino porque muchas veces los procedimientos son como son. Tienen la agilidad de poner en el mercado... Los procedimientos se pueden cambiar. O sea, ya, pero eso no me toca a mí. El imperio del Lo que sí nos toca es adaptarnos a esa agilidad cuando salen el conjunto de concursos. Esto que ocurre, que no todas las empresas tienen la capacidad de estar esperando y luego la agilidad de dar una respuesta a esos contratos que se tienen que ejecutar en unos plazos, ¿vale? Y no tienen el banquillo, que vuelvo a insistir con el banquillo. No somos infalibles, ¿eh? Las empresas vendemos que somos infalibles, pero no lo somos. Entonces, ¿deja fuera a parte del tejido? Deja fuera parte del tejido. Por ejemplo, una cosa que tiene defensa y que en otros sitios, bueno, yo no lo conozco, son los grandes programas. Los grandes programas son integradores, pues habrá un líder, habrá dos líderes, pero al final eso cala en lo que es o es permeable a empresas que de otra forma estarían fuera o estaríamos incluso fuera de esos términos. Ese modelo sí que es un modelo que permite a la base industrial colaborar. Cuando queremos colaborar las empresas, que las empresas también son muy difíciles de hacernos colaborar, porque sería magnífico. Pero el proceso de agilidad, el proceso de cómo los presupuestos se estructuran, se gastan, sí que es cierto que puede dejar fuera a otro tipo de empresas. Pero ¿cuál es el marco más adecuado para hacer eso? O sea, yo entiendo que si se hace desde la regulación, pues nuevamente generará problemas, ¿no? Pero puede haber... Hay instrumentos en la ley de contratación pública que son las consultas públicas previas, ¿no? No sé cuál es el ámbito que sería más adecuado para tratar de garantizar eso, ¿no? Que es crítico también y estratégico para la industria española, ¿no? Por ejemplo, en los Next Generation, que se planificaron y se han ejecutado bastante bien, se están ejecutando bastante bien, hubo un proceso previo en donde todas las compañías, todos los que estamos aquí, hicimos un trabajo previo y ya posicionamos dónde teníamos que poner foco. Y colaboramos con las administraciones entregando o aportando donde podríamos aportar valor. Cuando vinieron los fondos, la dificultad que hubo fue cómo estructuramos para que estos fondos lleguen y sean permeables y llegue a toda la capa de donde van destinados. Pero eso se hizo bastante bien. Los mecanismos pues, se articularon de forma rápida, a pesar de que parezca que el periodo son 2-3 años, pero se hizo bastante bien. No sé cuál es el modelo correcto, no sé si es la regulación, si son las leyes, desde luego sí que es la previsión y la agilidad. O sea, prever que se van a contar con estos fondos, saber quiénes son los actores que tienen que intervenir, que estos actores puedan aportar con consultas, con RFQs o como que se quiera articular y luego a partir de ahí ver hasta qué punto es permeable lo que se va a llevar a cabo. Pues las administraciones no se pueden meter en que nosotros hagamos consorcios, pero debería haber algún tipo de forma o mecanismo que eso se favoreciera. Bueno, hablemos de autonomía estratégica, que va a ser el principio que parece que va a vertebrar todo en los próximos años, todo el esfuerzo inversor, incluso el planteamiento de política económica de los países. El informe de Draghi
que sitúa la seguridad y la defensa como uno de los vectores por los que tiene que apostar Europa en ese camino para tratar de cerrar las brechas de competitividad que nos separan de otras áreas económicas líderes como Estados Unidos y China, aporta datos que la verdad es que a mí me parecieron muy llamativos, ¿no? Como que Europa es el segundo mayor inversor en defensa del mundo, pero que el 78% de esa inversión, de ese gasto, no se queda en los proveedores europeos y nada menos que el 63% acaba en Estados Unidos, lo que evidentemente para la industria de defensa de Estados Unidos es una muy buena noticia, pero para la industria europea no tanto, ¿no? Bueno, ¿qué se puede hacer a nivel general o cómo lo ves tú, Antonio, de organizar, modular el gobierno, la gobernanza europea y de los estados para tratar de que ese mayor gasto en defensa que también se prevé a nivel europeo se quede en Europa, en proveedores europeos? Si es posible, que en algunos casos no lo será, entiendo. Claro, ¿no tenías una pregunta más fácil? Vale. Sí, pero las he dejado... Vale. A ver, yo no tengo la bola de cristal, ni sé yo. De una perspectiva que es una perspectiva quizás en algunos casos excesivamente académica, pero en otros casos también es muy pragmática, ¿no? Y es que, a ver, tradicionalmente, históricamente, la dependencia de la seguridad europea de Estados Unidos nos ha llevado a tener una confianza muy importante en los sistemas americanos. Confianza que además durante los últimos 50, 60 años pues, se ha demostrado que funcionaba bien, ¿no? A través de tanto de FMS como del tipo de sistemas que se compran, sus capacidades, etc. Con lo cual, claro, llega una situación en la que dices, ¿y ahora cómo bueno, salir del deporte es posible, pero salir de la dependencia de Estados Unidos es mucho más difícil, porque bueno, pues tenemos esa trayectoria. Luego también es verdad que hay, en el caso europeo en general, hay países que por confianza, no solo en los sistemas, sino en la geopolítica y en las estrategias de Estados Unidos frente a las posibles amenazas, dicen, oye, voy a poner sobre la mesa un caso, que yo quiero F-35 y soy Polonia. ¿Por qué? Porque por lo visto es el mejor avión del mundo. Yo no entiendo mucho de aviones, pero aquí hay muchos militares del Ejército del Aire y con algunos que he hablado algunas veces me ha dicho que no está mal. Sí, no creer, no. Entonces, la cuestión es una cuestión, por un lado, de confianza en los sistemas y, por otro lado, el problema de la fragmentación que hay dentro de la Unión Europea, que también aparece mucho en el informe Draghi, ¿no? Entonces, nos encontramos con que yo confío en un consorcio Eurofighter, por poner el ejemplo, hablando de los F-35 y demás. Confío en un consorcio y ese consorcio, pues, voy a decirlo con todas las letras, total, es ineficiente económicamente, tiene unos sobrecostes de padre muy señor nuestro y cuando me entregan, pues bueno, pues dependiendo de, ponte a la cola. Eso pasa en Estados Unidos si me quiero comprar un F-35 también. Pues tampoco vamos a... Pero ¿qué ocurre? Que es un avión tremendamente probado, no sé qué, no sé cuántos. Con lo cual, al final, la cuestión es una cuestión de generar confianza en los sistemas. Estados Unidos lo genera. Y la Unión Europea todavía no generamos la confianza entre nosotros mismos. De hecho, competimos por mercados. Y esa competencia por mercados hace que, bueno, pues tengamos unas ciertas... Nos miremos así medio de lado, diciendo, cuidado, porque si quiero... Hay caso para el Ejército de Tierra con los Leopardo, cuando nosotros quisimos vender, Alemania quiso vender y, bueno, pasó lo que ocurrió, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos más confianza entre nosotros, más cooperación. También aparece en el informe Draghi. Llegar a esos umbrales que pone la Unión Europea, que yo no sé si son los umbrales adecuados, cualquier número también puede ser adoptado como un umbral, y necesitamos, yo creo que sobre todo, tener una industria europea de defensa, que a día de hoy no tenemos. Eso no nos apoya la autonomía estratégica, para nada, como Unión Europea me refiero, como conjunto de países. Tampoco ayuda mucho a la autonomía estratégica de los países individualmente, de los Estados miembros. Y nos encontramos con que al final buscamos aquel paraguas que nos tape mejor del agua, dado el día que tenemos, que suele ser Estados Unidos, porque tiene de todo tipo de sistemas y además tiene la trayectoria vendiéndonos a nosotros. Sí, o sea, que es una trampa de la que parece complicado salir. No sé, en general, si le ha tocado. Pero claro, aquí, en el principio de la autonomía estratégica,
se plantea la gran duda, que el informe de Draghi, que está muy sustentado y bueno, todo el mundo lo ha valorado en su justa medida, ¿no? Pero claro, plantea el debate de la autonomía estratégica de los Estados o la autonomía estratégica europea. Porque, claro, en Europa competimos entre nosotros y parece poco eficiente desde el punto de vista económico fomentar una autonomía estratégica a nivel estatal cuando a nivel europeo pues tienes economías de escala, capacidad de responder mejor a las necesidades de los diferentes países, ¿no? Pero ¿cómo se modula eso cuando en el Ministerio de Defensa tienes pues eso, una inversión por delante y la necesidad de avanzar en esos dos carriles, ¿no? La autonomía estratégica estatal y la autonomía estratégica europea? Ya lo siento que tenga usted que responder a esto, pero... Me pregunta. Casi se la dejo a Antonio. La pregunta tiene mucha tela, desde luego. Desde que entramos en el mercado único, en teoría, la autonomía ha de ser europea, no española. Pero es verdad que cada uno tiene sus problemas. Entonces, los problemas de Europa no son necesariamente los problemas de España y los de España no son necesariamente los problemas de Europa. Es decir, que tenemos unos desafíos estratégicos distintos, posiblemente por la posición geográfica que ocupamos. Pero eso nos hace que nosotros tengamos que tener unas ciertas capacidades propias dentro de España. Y esas capacidades, desde luego, las tenemos que buscar, las tenemos que proteger y las tenemos que mantener en el tiempo. ¿Cuáles son? Bueno, pues eso nos tocará decidirlo, nos tocará hablarlo con la industria y tenemos instrumentos para poder enfocar ciertos aspectos hacia la industria española, pues como es la aplicación del artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. ¿Tenemos que hacerlo? Yo estoy convencido que sí, y hay que potenciar mucho la industria europea. Pero fíjate, Bruno, allá por el año 97 aproximadamente, en Estados Unidos, que son muy dados a los estudios, hicieron un estudio sobre los astilleros europeos y decían que estábamos abocados al desastre si no se juntaban todos los astilleros europeos. Es verdad que es imposible competir con astilleros como los coreanos o japoneses, pero si aquí no tuviéramos un astillero propio que nos hiciera nuestros barcos de guerra, íbamos a ir muy mal dados. Entonces, ¿hubiera sido bueno que todos los astilleros, Naval Group, Fincantieri, Navantia, se juntaran y hicieran un macroastillero? Pues no lo sé, pero yo creo que nosotros tenemos unas necesidades propias que tenemos que sostener y mantener. He puesto este ejemplo solo como un ejemplo. Pero muy ilustrativo, por cierto. Bueno, sí quería aprovechar para comentar alguna cosa que ha dicho Javier, como la previsibilidad. Yo creo que ahora mismo estamos en un escenario que el Ministerio de Defensa es absolutamente previsible. Sabemos a dónde vamos, lo tenemos muy claro, lo tienen claro los grupos parlamentarios. Y sabemos que vamos a un escenario de 30.000 millones de gasto en defensa en el año 29 aproximadamente, 30.000, 36.000, depende de cómo evolucione el PIB, y que luego va a ser sostenible. Es decir, pues estamos ofreciendo a la industria un escenario muy, muy previsible y muy claro de a dónde vamos. Nos falta decir qué queremos que sea propio de la industria de defensa. Evidentemente, como habéis mencionado, a Estados Unidos no podemos prescindir de él. Decía el F no sé qué. Hay aspectos que los americanos van muy avanzados con nosotros. Nosotros en España no tenemos una industria misilística. ¿Deberíamos tenerla? Pues posiblemente sí. Hay una industria europea en la que participamos muy poco. A lo mejor deberíamos enfocarnos a meternos más en esa industria europea y hacer un producto europeo. Pero vamos, no vamos a poder prescindir ni en el corto ni en el medio plazo de los americanos. Solo voy a añadir una cosilla. Y perdóname, Antonio, es que no estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo contigo en lo que has dicho. Para eso está el debate. De que Eurofighter es ineficiente y caro. Esto, como sabes, empezó en el año 86 y si no hubiera sido por la creación de Eurofighter como empresa, como consorcio, pues en España no existiría ITP, posiblemente no existiría la industria de aviación como la conocemos ahora o sea, que nos ha venido bien. ITP, por poner otro ejemplo, no debería, pero bueno,
que es una industria desarrollada, nacida al amparo de este programa. Y bueno, caro o no caro, pues el avión ese que has mencionado es bastante más caro que el nuestro y hace poco más o menos lo mismo. Simplemente lleva la bomba. Bueno, Lorenzo, voy a por ti, porque la autonomía estratégica pues también plantea, yo creo que incertidumbres e incluso posiblemente inquietudes a la empresa privada, porque claro, existe la tentación de un mayor control de la actuación de las empresas que entran dentro de ese paraguas o de esa esfera, o de ese perímetro de la autonomía estratégica por parte de los estados, ¿no? Y claro, yo eso no sé si lo veis como una amenaza o como una oportunidad, que es la dicotomía, que es un cliché, pero la realidad es que parece que esa tensión puede existir a futuro, ¿no? Ya está existiendo ahora, de hecho. Sí, no sé si me toca hablar a mí ahora como el americano. A ver, ¿por qué estamos hablando ahora de independencia estratégica, de autonomía estratégica? Estamos hablando porque lo que vemos, lo que hay, es un incremento de la demanda de seguridad. Entonces, aquí lo que hay es una oportunidad. Hay una oportunidad porque se van a hacer mayores inversiones porque la demanda ha aumentado. Tiene que aumentar la oferta porque la demanda ha crecido. Y eso hace que incluso nosotros, como una empresa americana, lo vemos como una oportunidad. Nosotros tenemos nuestro sitio, somos importantes, pero podemos ayudar más y ser más importantes. Y habrá un espacio también para las empresas españolas y para las empresas europeas. ¿Qué podemos hacer nosotros aquí? Pues igual que antes, adaptarnos, orientaros y trabajar juntos para ayudar en ese sentido de la autonomía estratégica. Te voy a poner ejemplos de adaptación. Nosotros tenemos un caso, por ejemplo, en el Reino Unido, que se han decidido por una nube de gobierno y es un modelo pues muy claro. Han establecido una nube, nuestra nube, y desde esa nube gestionan las distintas administraciones. Pero eso no siempre es posible. Las legislaciones en los países van cambiando y nosotros nos tenemos que adaptar. ¿Qué ocurre en España? En España nosotros hemos abierto en Madrid el año pasado la segunda nube soberana que existe en Europa. La primera fue en Alemania, la segunda la hemos abierto aquí en Madrid, ya está funcionando, y esta nube solo puede estar operada por europeos. No puede haber un americano que trabaje en esta nube soberana, está funcionando ya aquí en Madrid. Esos son dos ejemplos. Pero, por ejemplo, estamos trabajando con el ejército de un país europeo que nos ha comentado, nosotros necesitamos trabajar con vosotros en la nube, pero necesitamos algo muy especial también. Necesitamos un botón del pánico para desconectar esa nube de Internet en el caso de que fuese necesario y que se queda como algo on-premise que solo funciona para nosotros. Y estamos trabajando con ellos para que eso sea así. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es adaptarnos, igual que antes. La experiencia dice que hay capacidad de adaptación suficiente para adaptarse, acoplarse a las exigencias regulatorias que entiendo que en este campo van a ser cada vez mayores. Sí. Fenomenal. Pues hemos sido muy disciplinados y nos han quedado como, no sé, me lo dirá Carlota, pero 5 o 10 minutos para poder hacer, si alguien de... ¿3 minutos? 3. Madre mía, es que hemos empezado más tarde. Bueno, pues 3 minutos para plantear alguna pregunta si alguien del auditorio quiere hacerlo y si no, pues entonces me lanzaría yo, que tengo muchísimas preguntas por hacer. No sé si alguien del auditorio quiere formular alguna cuestión o algo. O claro, tiempo para, efectivamente, por supuesto, en general. Yo creo que hay un sector aquí que hemos obviado y que además Vaya, lo ignoramos es un fallo casi mío. siempre. No, no es un fallo tuyo, es un fallo de todos, que es el sector bancario. Nos puede ayudar mucho a muchos, con muchos aspectos de gestión de fondos, que nosotros somos muy rígidos para gestionarlo y que puede dar mucho juego en todo este proceso que tenemos delante. Simplemente eso.
¿Y no vas a continuar? Porque me ha interesado No, esa porque vertiente. ya le he visto a Antonio que quiere intervenir y lo va a decir mejor que yo. Bueno, Antonio, pues Así creo que le tienes dejo. 2 minutos. Si no, a no ser que si queréis alguno intervenir, decídmelo y así repartimos el tiempo. Que si no, Antonio, sabemos que se lo queda. Los de universidad... Es lo que tiene. Era dar la pista. Totalmente de acuerdo con lo que has dicho, sin que sirva de precedente, también es verdad. Yo creo que más que el sistema bancario, hablar del sistema financiero en términos globales. Sí. ¿Por qué? Porque, y además, también aparece en el informe de Draghi de cómo vamos a financiar esto. Y una de las cuestiones clave, y es la gran diferencia que hay entre el mundo anglosajón y el mundo europeo continental, por decir como lo hablan ellos, ¿no? Y es que nosotros normalmente vamos al banco a pedir avales, a pedir préstamos, etcétera, y sin embargo estamos mucho menos implicados en los mercados de capitales, en los mercados monetarios, a corto, a largo, etcétera. Y ahí hay una gran diferencia, es una diferencia sustancial, porque normalmente el coste de ese endeudamiento bancario tiende a ser mayor que el coste por la emisión de activos en los mercados nacionales o internacionales de crédito, de préstamo y demás. ¿Qué implica eso? Implica que puede haber una estrategia donde ya no solo sea el sistema financiero, no solo sean los bancos, sino sea el conjunto del sistema financiero. Primera cuestión. Segunda cuestión, 10 segundos, de verdad. Y es que también hay que implicar a los bancos. Se está haciendo con el Banco Europeo de Inversiones y con los bancos nacionales, porque son bancos en que están primando mucho más la imagen que supone, la imagen del banco X, que supone cara a la sociedad por estar o no estar en el ámbito de defensa. Y ahí hay un error, porque además cada vez... reputacional el coste reputacional elevado, pero cuidado, si cada vez somos capaces de que la sociedad vea que la seguridad es, como decía Dan Smith, condición necesaria para crecer, y eso lo sabemos vender, que a día de hoy todavía no sabemos venderlo, eso también relajará esa restricción de los bancos y permitirá también a las empresas, al ministerio, etcétera, el tener un trípode, ¿no?, donde hay una pata financiera que ahora es mucho más complejo de obtener. Perfecto. Pues nada, agradeciéndoos la contención y la disciplina. Habéis hecho el trabajo muy fácil y, por supuesto, agradeciendo a SMIDE, la organización de este foro, y a todos los patrocinadores, pues damos por cerrada esta mesa de debate y al café, ¿no? Muchas gracias a la mesa, que además nos ha hecho recuperar tiempo, con lo cual tendremos un poquito más de tiempo para el café. Claro, 2 segundos para temas de organización. Ahora venís, por favor, por aquí para que os hagamos la entrega. Al general se la va a hacer la entrega FEXA.